mi pantalla? Es que Google Meet no lo entiendo mucho. Sí, sí se ve. Sí se ve. Está bien. Entonces, vimos hemostasia primaria y hemostasia secundaria, fisiología. Y para entender la patología de las enfermedades hemorrágicas o hemorragíparas, tenemos que ir abordando, lo primero que tenemos que hacer es investigar cuál es la hemostasia, cuál es la parte de la hemostasia que está alterada, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria o una mezcla de estas. Entonces, para este efecto, necesitamos hacer una historia clínica, como siempre les he dicho. La máxima, pues, es la historia clínica. ¿Qué tenemos que preguntar en al hacer nuestra historia clínica? Obviamente, completa, antecedentes, personales patológicos, no patológicos, historia, cuadro, padecimiento actual, exploración física para aparatos y sistemas, estudios de laboratorio y gabinete. Bueno, entonces dentro de las preguntas que tenemos que hacer, pues son desde cuándo tiene historia de hemorragia, cuándo empezó el padecimiento, si es agudo, si es crónico, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y de la qué tipo de ¿Qué hago? Ahí está. ¿Qué tipo de sangrado tiene? ¿Tiene hemorragia digestiva? ¿Tiene hemorragia en alguna mucosa? ¿Tiene hemorragia tras eventos traumáticos leves? Que en condiciones normales, pues no deberían de causar un traumatismo, una picadura, una herida que no debería de tener mayor complicación de remitir el sangrado. Tiene hematuria, tiene historia antecedente de daño hepático o renal. ¿Por qué hepático? Pues porque en el hígado se sintetizan los factores de la coagulación, ¿recuerdan? A ver, para ver si estudiaron cuáles son los factores síntesis hepática. A ver, Fátima. Aquí tengo mi lista para ver si. Saraí. Ay, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son con los dos grupos vimos coagulación, la cascada de coagulación, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuáles son los factores de coagulación que se sintetizan en hígado? Ay, ¿me escuchó? Sí. El 2. ¿Pero me pregunta o...? No, es respuesta. 2 me parece, 5 y ya no me acuerdo de los demás. A ver, ¿alguien más? Según yo, todos menos el 3, el 4 y el 6. 3, 4, 6... Ajá, esos no. O sea... Y 13. No, sí, perdón. Sí, acuérdense que eran todos los que estaban en la mnemotecnia. No estudiaron, chavos. Bueno, entonces, ¿qué más? Hemorragias menstruales, si es una paciente, una femenina biológica que tenga ciclo menstrual, su ciclo menstrual sea prolongado, que tenga problemas para remitir el sangrado, hematomas espontáneos, hemorragias articulares espontáneas, presencia de sangre en heces. Importante si tiene antecedentes en la familia de algún tipo de trastorno de la hemostasia, como cuál, pues como la hemofilia, ¿no? ¿Está tomando algún medicamento el paciente? Es importante. Vimos
¿Qué medicamentos? Lo repasamos rápido. ¿Cuáles son los medicamentos? Vimos ejemplos de cómo es el mecanismo de acción de algunos medicamentos anticoagulantes. Entonces, está tomando algún anticoagulante, pues hay que saber, ¿no? A lo mejor el paciente se intoxicó, tomó más de la dosis y por eso tiene sangrado. Bueno, entonces vamos a empezar con ahondando un poquito en cuáles son los sangrados que se presentan en hemorragias. Pues son gingivorragias, epistaxis, menorragia, hematuria, rectorragia, hematemesis y hemoptisis. Hemorragias que pueden obedecer a trastornos locales, cálculos, infecciones, úlceras pépticas, tumores, es decir, hay una lesión en un tejido. No es que haya un problema de coagulación o en la hemostasis, sino que hay algo que está dañando ese tejido. Un cálculo puede rasgar un uréter, por ejemplo, renal. Una infección pues puede estar teniendo un proceso inflamatorio que lesiona el epitelio. Una úlcera, un desgaste de un tejido por una hipersecreción o una acidez importante, un tumor, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver la clínica de cuáles son los signos y síntomas de un paciente que tiene sangrado. El primer punto definición son las petequias. Las petequias son lesiones puntiformes de color rojo, planas, menores de 1 centímetro, son puntitos, así como lo están viendo en la imagen, y se debe a la salida de eritrocitos. Estas petequias pueden aparecer en algunas mucosas o en la piel. Aquí vemos, por ejemplo, unas que están en el velo del paladar, en un brazo. Aquí vemos imágenes de un paciente que tiene petequias en tórax, petequias en extremidades inferiores. Pueden aparecer en cara anterior, cara posterior de tórax, cara. ¿Alguien de aquí ha visto petequias? Sí. Ok. Bueno, entonces puede haber petequias en mucosas o en intestinales. Estas son peligrosas porque pues no las podemos ver. Entonces, generalmente cuando un paciente tiene petequias que podemos ver visualmente en la piel, probablemente tenga petequias también intestinales, pero depende mucho de la gravedad de la trombocitopenia. Este dato quiero que lo apunten, quiero que lo tengan presente. Las petequias generalmente son producidas por ausencia de plaquetas o por disfunción de plaquetas. Ausencia de plaquetas, es decir, trombocitopenia, leve, moderado, severa, o que sí hay plaquetas, pero hay disfunción plaquetaria. ¿Se acuerdan que las plaquetas tenían funciones? Tenían 4 fases para su función, que es la adhesión, activación, secreción y agregación. ¿Recuerdan eso? Sí. Nada más hay una en clase. Todos los demás están conectados, pero están diciendo otra cosa, ¿ah? Nada más estoy hablando aquí como lo... No, aquí estamos. Bueno, entonces, si un paciente tiene petequias, tengo que pensar 2 cosas. ¿Cuáles son las que dije? Disfunción. O que no hay plaquetas o que no funcionan. ¿Por qué un paciente puede no tener plaquetas? A ver. Ajá. Por una leucemia, muy bien. Una mielodisplasia lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase. Es una leucemia en la que no se producen plaquetas. Una consecuencia es que no se producen plaquetas. Ajá, perdón, doctora. Perdón, también hay fármacos, ¿no? Que ocasionan, pueden causar. Muy bien, fármacos. Fármacos de 2 formas. O que pueden
causar toxicidad a la médula ósea y no se produce. Por ejemplo, como cuáles fármacos que se utilizan en quimioterapia. ¿Se acuerdan? Que había anemias en las que no se producen eritrocitos por intoxicación por fármacos. Pues puede ser lo mismo. O la aspirina, por ejemplo, que evita que las plaquetas se agreguen. Pues pudiera ser, pero aquí el problema no es que no se peguen. Aquí estoy hablando de que no, estamos poniendo ejemplos de que no se producen plaquetas. La aspirina no inhibe la producción de plaquetas, inhibe la agregación y es diferente. ¿Ya vieron? Otro ejemplo, la más facilita, ¿por qué un paciente no podría tener plaquetas, doctores? ¿Por púrpura? Púrpura, lo vamos a ver ahorita. No. Es que miren, ahorita vamos a hacer paréntesis. Ahorita les voy a decir que es púrpura. Otra cosa, otro ejemplo, jóvenes. Uno más fácil, porque una persona no puede tener plaquetas. ¿Sangrado? Por pérdida sanguínea. Pérdidas profusas, exacto. Entonces, repito, un paciente, apréndanselo, que tiene petequias, puede ser por tres cosas. Les voy a agregar una, ahorita que hablaron de púrpura. O no se producen, o sea, o hay poquitas, o hay en cantidad normal, pero no funcionan bien. Este grupo de enfermedades en las que no funciona bien son enfermedades congénitas. Les voy a pasar un documento ahorita acabando de clase que necesito que lean. Ahí vienen los ejemplos. Para no tardarnos, tromboastenia de Glassman, es decir, que no tiene gránulos que se liberan cuando se activan, cuando secretan. Enfermedades en las que no hay glucoproteínas de la plaqueta para que se una. ¿Sí me explico? Pero les voy a dar en el documento. No voy a detenerme mucho en esto. Y la tercera, una vasculitis. Cuando hay una inflamación de un vaso sanguíneo, los eritrocitos y las plaquetas pueden salir del torrente sanguíneo y producir trombocitopenia. Entonces, repito, ¿por qué un paciente puede tener trombocitopenia? Petequias, perdón. Por trombocitopenia, por disfunción de plaquetas o por vasculitis. ¿Ya quedó claro? Un paciente que tiene problemas en la coagulación, por deficiencia de alguno de los factores de coagulación, ¿presentará petequias, doctores? No, sí, no. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de las plaquetas, no Muy de bien, los factores. muy bien. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita vamos a ver los signos que se presentan cuando falla la coagulación, cuando fallan las plaquetas. Bueno, entonces, repito, petequias son lesiones que se presentan con trombocitopenia, vasculitis o disfunción plaquetaria. Ejemplos. El siguiente signo, equimosis, o como les digo yo, los moretones. Estas equimosis son lesiones. ¿Alguien de aquí ha tenido un moretón? ¿Alguien de aquí se ha hecho un moretón? Creo que todos, ¿no? Sí. ¿O a alguien le han hecho un chupetón en el cuello? No, nunca. ¿Nunca? No. Bueno, es un traumatismo, ¿no? Es una presión negativa que hace que se extravase la sangre. Cuando una equimosis se produce, generalmente puede ser por un traumatismo o, apúntenlo, por un traumatismo o cuando es traumática por un defecto, ahora sí, en factores de coagulación. Son lesiones más grandes que una petequia, son de bordes irregulares, son planas y se producen por extravasación de sangre. Pueden ser leves, como estas, pueden ser extensas, como estas de aquí. Este paciente, por ejemplo, tiene un problema en la coagulación y no coagula, presenta equimosis que ante la menor traumatismo tienen un sangrado. El paciente con hemofilia, ¿se acuerdan cuáles son los factores antihemofílicos, doctores? El 8 y el 9. ¿Y cuál otro? 8, 9 y 11. 8, 9 y 11. Entonces, pacientes que tienen hemofilia
que no tienen ese factor de coagulación no coagulan. Ellos sí pueden presentar hematomas, equimosis espontáneas. Un paciente como este que estamos viendo, que tiene equimosis espontáneas grandes, extensas, ¿tendrá un problema en las plaquetas? Doctores, ¿por qué? Muy bien, pero hubiera contestado no, porque las lesiones que se producen cuando hay afectación de plaquetas son pequeñas, lo acabamos de decir. Bueno, entonces las lesiones, estas, ¿qué hice? Estas lesiones que se presentan cuando hay un problema de la coagulación, se llaman equimosis. Miren, equimosis extensas. Acuérdense que cuando hay una equimosis se va a degradar la protoporfirina y la hemoglobina, y por eso tiene esas tonalidades de rojo, violáceo y verde, amarillo. ¿Por qué? Porque se cataliza la bilirrubina. Se cataliza a biliverdina, eso ya lo vimos. ¿Qué es esto? Diosito. Jesús. Un santo madrazo. Es una equimosis, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es? Cuando tenemos una equimosis, que es la salida de sangre, es una lesión plana, se debe a defectos en la coagulación o traumatismo. Si es una colección de sangre, ahora se llama hematoma. Los hematomas es una colección de sangre que puede ser igual que el anterior, o traumático, o por un defecto en los factores de coagulación, en la coagulación propiamente. La imagen que estamos viendo acá arriba, en la parte de arriba, es una lesión que se llama caput succedaneum. Cuando el bebito, el producto está a punto de nacer, queda mucho tiempo atorado en el canal de parto, y se le forma una hematoma en la parte del occipital con el parietal, por traumatismo, por estar ahí en el canal de parto atorado con un parto prolongado, y se produce ese hematoma, pero es traumático. En cambio, el paciente que estamos viendo de abajo, la rodilla derecha, tiene una hemartrosis, es decir, una hematoma intraarticular, y esto lo presenta gente de los pacientes con hemofilia. Entonces, otra vez, si un paciente tiene una equimosis espontánea que no es atraumática, hay que descartar o hay que sospechar que tenga problemas en la coagulación. Bueno. ¿Cómo dijo que se llamaba el del bebito? Caput succedaneum. Caput succedaneum. Gracias. Y es traumático. Una hematoma en la pierna, en un brazo, no es peligroso, pero es peligroso cuando es intracraneal, ¿no? Puede haber compresión intracraneal y puede tener otras complicaciones, bueno, isquemia, etc. Otro ejemplo de hemartrosis, vean la rodilla izquierda, viéndolo de frente, tiene una hematoma intraarticular, hemartrosis. Este paciente que están viendo aquí será congénito, será adquirido, será traumático. Bueno, traumático. Traumático, ¿no? Entonces, ¿qué tiene ese paciente? Pues tiene hematomas, ¿no? Y equimosis ya. Entonces, este paciente, con la historia clínica, vamos a investigar si tuvo un traumatismo. Con este paciente sospecharíamos que tenga una hemofilia, pues obviamente no, es traumático. Otra cosa, si el paciente tiene historia de sangrados, hay que empezar a sospechar si es congénito o es adquirido, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces sí quedan claros los hematomas y las equimosis se deben a problemas de la coagulación o traumáticos. Y en cambio, las petequias son por trombocitopenia, disfunción plaquetaria o vasculitis.
El otro signo de sangrado se llama púrpura, que es lo que mencionaba el doctor. Si estas petequias aparecen en cúmulos, confluyen tanto que se forman estas lesiones, ahora sí se llama púrpura. La púrpura, pues es un color, no es una enfermedad, es un signo clínico, que de ahí se le nombre púrpura trombocitopénica, trombótica. Bueno, es una púrpura en la que hay lesiones purpúricas, hay trombocitopenia y hay trombosis, ¿sale? Púrpura trombocitopénica. Hay otra púrpura que se llama púrpura trombocitopénica y idiopática. ¿Se acuerdan de la anemia hemolítica autoinmune? Hay una enfermedad en la que ahora la autoinmunidad no es contra eritrocitos, sino es contra plaquetas y se llama púrpura trombocitopénica autoinmune. Los anticuerpos destruyen nuestras propias plaquetas, disminuyen las plaquetas y va a producir petequias. La trombocitopenia es tan profunda que las petequias confluyen tanto y por eso se llama púrpura. ¿Ya queda claro? Sí, doctor. Bueno, miren, otro ejemplo de púrpura. Miren cómo las petequias confluyen tanto que pueden hacer esas lesiones que se juntan y se unen. Y eso le llamamos púrpura. Bueno, otro hallazgo de datos de sangrado, bueno, no de sangrado, sino que pueden producir sangrado, son las telangiectasias, son dilataciones vasculares que se pueden presentar, lo podemos ver en la piel y pueden ser susceptibles de sangrado y por eso un paciente puede tener sangrado, pero es algo más local y aquí el problema es la vasculatura, no son las plaquetas, no es la coagulación. Bueno, otro ejemplo de vasculitis, miren cómo se dilatan los vasitos sanguíneos en esta lengua. Bueno, entonces los otro signo de otro hallazgo clínico, recapitulando, ya vimos petequias, equimosis, hematomas, vasculitis y sangrado. ¿Cuáles son los sangrados? Hematuria, hematoquesia, melena, rectorragia, metorragia, sangrado en capa. La hematuria ya lo vimos. Entonces, ya si conocemos los datos de un sangrado, pues tenemos que sospechar, tenemos que buscar cuál es el origen de este sangrado. ¿Cuál es el signo que se va, qué es lo que se produce cuando aparecen petequias? Tenemos que sospechar en que hay trombocitopenia o hay una trombopatía, es decir, las plaquetas no funcionan o hay vasculitis. ¿Sale? Vascular, bueno, pues es una vasculitis. Y cuando hay equimosis, hematomas y hematrosis, ahora sí, ya lo mencioné, están asociados a trastornos de la coagulación. Ahora, no se presentan, digamos, de manera aislada. En algunos casos pueden presentarse mixto, pueden presentarse las tres causas, pueden estar alteradas las tres, los dos niveles de hemostasia, vascular, plaquetario y de coagulación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? No, doctor, ninguna. No, doctor. Muy bien. No, doctor. Si yo tengo, a ver, pongan atención. Si mi paciente tiene petequias, ¿qué estudio de laboratorio le voy a pedir? Lo dejé de tarea. Con todo lo que acabo de decir, si un paciente tiene petequias, ¿qué estudio le voy a pedir y por qué? ¿Me pregunta o me confirma? Eso, chingado. Una biometría hemática. ¿Por qué, doctor? Muy bien.
¿Y qué pasa si mi paciente tiene trombocitopenia y la biometría hemática tiene buena cantidad de plaquetas, doctor? Exacto. Esas son congénitas. Para no detenernos mucho, les voy a dar el documento. Ahí van a ver cuáles son. Tienen nombres específicos. Muy bien, doctor. Doctor, ya me surgió una duda. Ajá. Por ejemplo, en el caso de que hay personas que hacen mucho esfuerzo, por ejemplo, cuando cargan pesas, que haya como, o sea, puede haber como las petequias, pero ahí Sí, sería... sí. Muy buena pregunta. Hay hay personas que tienen, que hacen mucho ejercicio, sobrepasan su capacidad y pueden tener petequias. Y algo que van a ver, probablemente, estoy seguro que algún día lo van a ver, sí o sí, cuando hagan el internado o el servicio, mujeres que están en el trabajo de parto, con un parto prolongado, están puje y no sale el producto o está mucho tiempo así, o les da tos en el momento del parto, el esfuerzo del pujar les produce petequias. O incluso en pacientes pediátricos que tienen de esas toses que les dan a las faniquitis, que les dan a la tosecita de perro, así, que están tos y tose, pueden tener petequias. Generalmente, estas se producen por una vasculitis. El esfuerzo es tanto, es una vasculitis transitoria. El esfuerzo es tanto que las plaquetas se salen y pueden tener, o mejor dicho, las plaquetas en condiciones normales, jóvenes, también favorecen que entre célula endotelial y entre ambas células endoteliales de un vasito sanguíneo, las plaquetas evitan que la sangre se salga. Entonces, cuando sucede este esfuerzo, las plaquetitas no pueden hacer esa función y hacen que la sangre se salga y se produzcan estas petequias. Ojo, las petequias no son plaquetas afuera, es salida de sangre. Entonces, eso también seguramente lo van a ver algún día. Mujeres que están en trabajo de parto, están haciendo mucho esfuerzo, en su carita y en su cuello les salen petequias. Pero es asociado a un problema de esfuerzo y una vasculitis transitoria. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, y si un paciente tiene entonces petequias, tiene bien la biometría hemática, el control está normal y bueno, no tiene una trombopatía, o sea, las plaquetas no están malitas, ¿qué me queda? Una vasculitis. Y ya las enfermedades producidas por vasculitis ya están en ese documento que les voy a dar. Bueno, vasculares, ya lo mencionamos, patologías pueden ser autoinmunes también, de tejido conectivo, que hacen que la sangre se salga y se produzcan petequias. Un paciente que tiene una equimosis, que el paciente nos dice que tiene equimosis, es un paciente pediátrico, desde que nació tiene problemas para coagular. ¿Qué estudio de laboratorio le voy a pedir? Le voy a pedir una biometría hemática, obviamente, pero ¿qué estudio le voy a pedir a ese paciente? Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Los tiempos de coagulación? A ver, ¿alguien más aparte de Miguel? ¿Nadie? Doctores. No, pues yo igual pensé en tiempos de coagulación. Bueno, tiempos de coagulación. TP y TTP, ¿no? Bueno, entonces, con lo que vimos ya la fisiología de coagulación, cómo funcionan las plaquetas y la clínica, ahora sí podemos entender mejor qué estudios voy a indicar y para qué me sirve. Entonces, recuento de plaquetas para descartar trombocitopenia.
Tiempo de sangrado de Duke. También se utiliza para este estudio me ayuda a conocer si las plaquetas están funcionando bien. Le hacen al paciente un piquetito aquí en el lóbulo de la oreja, un piquetito con una aguja y lo dejan desangrar, le ponen una gasita. Y con reloj en mano empezamos a contar cuánto tiempo tarda en producir un tapón plaquetario. Si el paciente, pensando que lo demás está bien, claro, si el paciente tiene buen conteo de plaquetas, pero sigue sangrando, después de 7 minutos se extiende a 14, 15 minutos, quiere decir que las plaquetas están funcionando mal. Es una sospecha, no es una confirmación. Ahí hacemos otros estudios. Bueno, tiempo de coagulación, literalmente tomamos la muestra de sangre y la dejamos en el tubo y medimos cuánto tiempo tarda en coagular. Está más orientada a los factores de coagulación. Tiempo de protrombina y el TP y el TTP nos ayudan a explorar la vía intrínseca e extrínseca. Ya se saben los valores. El INR ya mencionamos que es el TP del paciente entre el TP testigo y me ayuda a valorar el riesgo, la actividad procoagulante de un paciente para ver si lo puedo operar o para monitorear medicamentos anticoagulación oral. El fibrinógeno, recuerden que el fibrinógeno es el factor 1, es una proteína que ya está en el plasma, necesita activarse para producir fibrina, se produce en hígado. Un paciente que tiene algún problema hepático o en pacientes con sepsis que tienen falla orgánica múltiple y falla hepática no producen fibrinógeno, entonces van a tener sangrado. Y los productos de degradación de fibrina y dímero D es la contraparte, nos ayuda a valorar si hubo coagulación, si hubo coagulación y hay actividad trombótica. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí, doctores? No, doctor. Bueno, entonces, aquí ya vienen agrupados las enfermedades, las plaquetas. Afectaciones en la cantidad, ejemplos, aplasia medular, infiltración tumoral, ya lo mencionamos. Citostáticos, radiaciones que afecten médula ósea, o aumento en su destrucción, ¿como cuáles? Como la anemia, la púrpura trombocitopénica autoinmune, secuestro, envaso o un sangrado, por ejemplo. Un defecto en su calidad se llama síndrome de Bernard-Solier, defectos de gránulos plaquetarios, defectos en la liberación de secreción. Y púrpura trombocitopénica autoinmune, ya lo mencionamos, y la púrpura trombótica trombocitopénica. En esta hay una hay una trombocitopenia que produce trombosis. Vasculares. Tenemos telangiectasia hereditaria de Osler-Weber-Rendu, o Rendu-Osler nada más, y las adquiridas. Hay una muy frecuente que también la van a ver seguramente de estudiantes en pediatría, en el internado o en el servicio. Es la primera, se llama púrpura de Henoch o Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch. Púrpura escorbútica es cuando no se consume suficiente vitamina C y hay no se produce tejido conectivo, hay hipertrofia de escorbuto, pues, y tienen sangrados. Púrpura senil o de Bateman, no sé si le han visto, o los que tengan abuelitos, aquí muy grandes, ya 80 años, 70 años, se les forman unas manchitas en las brazos, en la cara anterior de brazos. Son como equimosis, pero ya se ven más pigmentaditas. Esas son equimosis. O a los viejitos les salen frecuentemente equimosis. Porque ya los tejidos ya son muy laxos, pueden tener esos sangraditos. Púrpura de senil o de Bateman. Púrpura por exceso de ingesta de corticosteroides también producen vasculitis. Púrpuras mecánicas, como la que preguntaron, el paciente que carga algo pesado o la que hace algún esfuerzo. Ya por último, esta púrpura, la vamos a mencionar rapidísimo. Púrpura de Henoch-Schönlein es un padecimiento pediátrico, se debe a una vasculitis, y en esta vasculitis hay extravasación de sangre y se producen petequias.
generalmente se producen después de un cuadro post-infeccioso en el que hay una reacción cruzada. Los anticuerpos pueden destruir también nuestras plaquetas transitoriamente y disminuirlas. Estos niños generalmente, estas petequias aparecen en extremidades inferiores clásicamente y generalmente vienen de un cuadro infeccioso. Tuvieron días anteriores a un cuadro gripal, gastrointestinal y fiebre. Es súbito, insisto, por ser un cuadro infeccioso abdominal, pueden tener dolor cólico abdominal, artritis o nefritis. Pueden presentar diarrea, el pronóstico es benigno. Estos pacientes generalmente no necesitan tratamiento. En casos severos se puede utilizar esteroides a dosis pediátricas y generalmente no pueden manejarse ambulatoriamente. Bueno, este cuadrito pues es como un resumen de todo lo que dijimos ahorita. ¿Por qué puede tener un sangrado un paciente? Es angiopático o una vasculitis, trombopáticas, no hay plaquetas o no se producen, y coagulopatías. Bueno, ahorita les voy a mandar 2 documentos, jóvenes. Uno, que es un resumen de la fisiología y las patologías de la coagulación. ¿De acuerdo? Y otro documento de leucemias que necesito que ya lean para que la siguiente clase ya tenemos que terminar, jóvenes. ¿Hasta cuándo tenemos para subir calificación? Creo que hasta el 17, Doc. Que O sea, sería justamente el miércoles. el miércoles. ¿Podemos tomar clase el lunes y el martes a las 8? Por parte del CISHM5, sí, doctor. Del otro. Bueno, me confirman, ¿no? Para a ver si nos organizamos y ojalá que puedan hacer los grupos para de una vez. Y la onda estaría así. Mañana podemos tener clase a las 8. Para que mañana sea una clase el 15 y el 16 hacemos el examen, el martes. Les voy a meter lo de coagulación y lo de leucemias. Lo voy a dar rapidísimo para terminar. Va a ser un examen sencillo porque pues sí de tal forma que no les afecte y enseñarles lo más indispensable que necesito que sepan. Entonces sería el 16 y los que vamos a hospital el miércoles, entonces sería el miércoles o cómo. No, los que van a rotar normal. Queda así. Mañana sería la primera parte de leucemias. El lunes, mañana, viernes y lunes a las 8 de la noche. Lo puedo dar en una sola clase, pero es muy pesado, pues. Entonces, la ventaja es que lo van a tener fresquecito para el día siguiente del examen. Entonces, recapitulo. Viernes y lunes a las 8 de la noche y el día miércoles les doy un día más para que estudien. El miércoles 17 el examen, ¿cómo ven? Doctor, una pequeña duda. ¿El examen va a ser en línea o cómo? Depende de lo que me contesten. Depende de su disposición. Entonces sí. Qué chingones. No, pues yo ya pregunté en el grupo y los homeópatas me dijeron que sí, doctor. O sea que sí puede. El otro.
mañana a las 8 y el lunes, la segunda parte y el miércoles el examen. Miércoles 17. Va. Pero corremos, si el 17 es el último día para subir calificaciones. Sí, doctor. Okay. O sea, por lo que tengo entendido, el sistema sigue abierto, o sea, hasta que empiecen los extras. O sea, todavía no es como que... Bueno, pero ya para terminar, ¿no? Porque... Bueno, pues ya para terminar, ¿no? Ya que se liberen. Sí, ¿no? Y pero el día 17 probablemente tenga entonces el examen que ser. No, pues en la noche mejor. No sé tiempo. Bueno, en la noche. A ver, ¿quién participó ahorita? Alejandro, ¿ah? Alejandro y Nazaret. El día del examen me recuerdan de darles una participación. Gracias, Doc. Bueno. Entonces nos vemos mañana a las 8 de la noche, doctores. Gracias, doctor. Le envío el link igual minutos antes. Sí, doctora, porfa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bye.